Tiene la palabra el diputado Hugo Ávila. Presidenta, sumarme a la iniciativa, felicitar a la comisión que ha trabajado arduamente en este tema. Creo que siempre es bueno recordar esa tragedia que ha vivido el pueblo argentino en lo que fue la dictadura militar con el terrorismo de Estado. Pero me parece a mí que es fundamental también poner en valor por qué hubo una generación masacrada y por qué se planteó de manera sistemática en toda América Latina, porque lo que pasaba en la Argentina pasaba en Chile, pasaba en Bolivia, pasaba en Uruguay, pasaba en Brasil, pasaba en Paraguay. El Plan Cóndor es parte evidente de esta estrategia que tenía el imperio. Se definía en los grandes centros de poder mundial en Estados Unidos que el plan sistemático de colonización de América Latina se debía llevar adelante si era necesario a sangre y fuego. Y se plantea el golpe de Estado en Chile, se plantea el golpe de Estado en Uruguay, se va rodeando a la Argentina y se va debilitando las bases del sistema democrático que se había recuperado en el año 73, el 11 de marzo, y a partir de ahí, por errores propios y también por movimientos tácticos y estratégicos del imperio, las dictaduras cubren toda la superficie de América Latina y ponen en marcha un plan brutal y sangriento. Y era porque las generaciones que luchaban y que fueron masacradas querían soberanía política. De alguna manera reivindicaban las banderas de la emancipación de cada uno de esos estados y querían avanzar en la unidad latinoamericana. No podemos soslayar que luchaban por la nacionalización del comercio exterior, por la nacionalización de la banca, por la reforma agraria, por la distribución más justa del salario, que luchaban tomando las banderas del cordobazo, del rosariazo, por los derechos de los trabajadores. Entonces, es importante rescatar esto del nunca más, pero también hay que decir y poner en valor, porque seguramente le tenemos que transmitir un mensaje a las nuevas generaciones de que hubo un genocidio en la Argentina y que hubo un genocidio en América Latina, en Chile, que hubo un genocidio en Paraguay, que hubo un genocidio en Uruguay, que hubo un genocidio prácticamente desde Guatemala, Nicaragua, hasta Tierra del Fuego, para imponer un modelo económico de dependencia de todos esos países, a donde el imperio colonizaba resortes fundamentales de la economía de cada uno de esos países. Colonizaba los recursos mineros, los recursos bancarios, los recursos del comercio exterior. Imponían las patentes medicinales en la industria farmacéutica. Nos imponen todavía, si vamos a un kiosco y compramos una gaseosa, parte de esa plata se va a Estados Unidos porque la patente es Coca-Cola. O si compramos un paquete de cigarrillos, parte de esa plata se va a Estados Unidos porque la licencia es Philip Morris o Mazarine particulares. Entonces nos han impuesto un modelo colonial. Y eso es lo que también tenemos que decir, porque si queremos valorar a las generaciones que han sido masacradas, debemos reivindicar también el modelo soberano de política que querían imponer y que por eso mismo fueron masacrados. A mí me parece que muchas veces reivindicamos todo esto como un acto evocativo, como si fuera una efeméride más, pero después venimos y levantamos la mano para que la Livent, que es una empresa norteamericana, se lleve el 98% de nuestra riqueza minera en Catamarca. Entonces estamos en una inmensa contradicción. Para no irme del tema, porque sé que a veces seguramente hay otros proyectos más que tratar, pero también quiero focalizar, y acá hablaba y decía claramente la diputada Díaz, no debe haber regresiones en esto. Acá se descubre lo más grave de la violencia política, que es la violencia de parte del Estado. Y acá, en una menor medida y no de manera sistemática, pero esto nos da un mandato que viene desde el fondo de la historia de la naciente democracia del año 83 que nosotros debemos levantar como bandera. No podemos permitir que se vuelva a repetir la violencia estatal. Y yo
levanto las banderas y agradezco que esta Cámara tenga gente comprometida con las banderas del feminismo. Y recuerdo acá, y también quiero hacer un homenaje a Daniela Batelli, cuando se dio y se descubrió las atrocidades que cometía un intendente de la Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, que por suerte está detenido, que pertenecía a Juntos por el Cambio y que fue imputado, procesado, condenado por violación, por violencia de género y una serie de cuestiones más. Y la Batelli traía acá a la Cámara el tema y yo lo apoyaba, y lo apoyaban casi todos, y creo que hizo un gran aporte para que termine tras las rejas ese intendente, porque usaba el aparato municipal, los recursos del Estado, para someter, para vejar, para violar y para llevar adelante una serie de hechos verdaderamente aberrantes y repudiables. Y el otro día, cuando leía la denuncia presentada en el juzgado de recreo de Silvina Ulich, la ex mujer de Pío Carleta, del hijo de Pío Carleta, de Franco Carleta, que está en la intendencia, también decía que no debía ser estas condenas de manera selectiva para los intendentes que son de un partido de oposición y no para los intendentes que son del oficialismo. Porque la verdad que ha sido una tortura lo que ha tenido que pasar Silvina Ulich, que fue violada, que fue golpeada, que iba a la comisaría de Icaño y no le recibían la denuncia, que iba a la comisaría de Recreo y no le querían recibir, que la fiscal de Recreo la quería anular a la causa y está a punto, y cuando ella declaró en una parte donde las más altas esferas del gobierno provincial la querían comprar, la querían cooptar para que retire la denuncia. Eso también es repudiable y está vinculado a la violencia generada desde el Estado, desde el poder político, desde los estrados judiciales, porque acá se dijo la dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial, y se olvidó de decir judicial, porque los primeros que reconocieron a la Junta Militar ha sido la Suprema Corte de Justicia. Ha sido una dictadura también netamente judicial, y muchas veces cuando se colonizan los poderes judiciales se permite que aflore la violencia estatal, municipal o provincial de determinado partido que está en el gobierno, sabiendo que deben consagrar desde el Poder Judicial la impunidad al que está en el poder. Y eso también es absolutamente repudiable. Como las denuncias que hice yo de la violencia del Estado municipal, del clan Nóblega, porque así como está el clan Carleta en el municipio de Icaño, está el clan Nóblega en el municipio de Tinogasta, con hechos violentos, aberrantes, repudiables, que han sido denunciados con pruebas contundentes en sede judicial y que todavía la justicia no ha actuado. Por eso no debe haber regresión en todo esto. Ya seguramente, quizás y por suerte, no va a haber más dictaduras del tipo que hubo en el 76. También seguramente porque no hay juventudes políticas que luchen por esas utopías y con esa determinación y ese coraje que luchó esa generación que fue masacrada. Veremos. Pero sí, nosotros debemos ser guardianes y tomar esto como un mandato que nos viene desde el inicio de la democracia. El coraje de Alfonsín y de toda esa comisión que conformó la CONADEP para decir nunca más, y el nunca más debe ser para estos delitos aberrantes que se cometen desde algunos poderes municipales del Estado en la provincia de Catamarca, con la complicidad del Poder Judicial. Nada más, Presidenta, muchas gracias.